¿Qué dice el maestro Shantideva? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo controlar nuestra ira? ¿Cómo controlar nuestra ira basado en la filosofía tibetana, en la filosofía de estos grandes maestros que vivieron en Tíbet, que vivieron en India y que aprendieron a entrenar su mente para poder eliminar las causas del sufrimiento? ¿Y qué pasaría si logramos hacerlo, si logramos poner en práctica estas enseñanzas? Porque recuerden que la mente humana hace 2500 años era la misma mente humana que tenemos en nuestra actualidad. No es que el maestro Shantideva no tuviera conflictos con la gente con la que también convivía, él también los tenía. Simplemente ellos se enfocaron y dedicaron su vida a estudiar y a practicar enseñanzas que dejó el Buda histórico para poder eliminar y erradicar las causas que generan dolor a todas las mentes humanas. Y ellos lograron, en este caso, si hablamos de la ira, el maestro Shantideva es uno de los grandes lamas que hablan sobre cómo eliminarla de tu vida, desde karma y vacuidad. Para eso estamos aquí, para eso hemos estado aquí durante las últimas 4 clases. Con esto vamos a cerrar este curso con esta frase, perdón, del maestro Shantideva. Si hay algo que puedes hacer al respecto, piensa, antes de leerla, piensa en un problema que tienes ahora con alguien. O que si dices, ahorita no tengo a nadie con quien tengo un conflicto, piensa con alguien que tal vez tuviste un conflicto en días pasados. O que incluso podrías tener en un futuro, que ya sabes que ya hueles, como dicen, ya hueles el conflicto. ¿Ok? Ponte en esa situación. Y si lo estás viviendo ahora, ponte en esa situación con alguien que estás teniendo un conflicto y piensa. Ahora sí, la frase del maestro Shantideva te diría, si hay algo que puedes hacer al respecto, ¿por qué deberías de sentirte molesto? Si no hay nada que puedas hacer al respecto, ¿de qué sirve estar molesto? ¿Ok? Piénsenlo, piénsenlo, pueden tomarle una foto, un screenshot a esta frase. Es súper importante recordarlo cuando nos vemos dentro de un conflicto que creemos que no hay como salidas, no hay escapatorias, no vemos por dónde salir, ¿no? De esa situación, de esa aflicción mental. Y esta frase es súper poderosa. Si hay algo que puedes hacer al respecto, ¿por qué te molestas? Más bien activa lo que puedes hacer, que sí puedo hacer. Ahorita estoy teniendo un conflicto con mi pareja porque no sabemos qué hacer. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a tomar decisiones, ¿no? Empezar a hablar, empezar a pedir ayuda, lo que sea que esté pasando. O sea, tenemos que movernos, tenemos que buscar la solución si la existe. Si no puedes hacer nada, y a eso viene una de las frases que dice, ¿de qué sirve estar molesto que vimos en la sesión pasada? No, en el videito que les mandé, ¿se acuerdan? Vean el video que les mandé de el maestro Geshe-la. Está muy interesante. Dice que básicamente no vale ni un minuto de tu tiempo estar enojado con alguien más. Ahí está. El karma florece como hábito. Una de las cualidades sobre cómo funciona el karma es como hábito. Entonces, si nosotros tenemos el hábito de estar discutiendo con las personas, que en primer lugar ese hábito viene desde que nacemos por creer que el mundo no es un resultado de mis propias acciones, que es como empieza la rueda samsárica de la vida, ¿no? La rueda de dolor, que es desde que naces, ves el mundo que aparenta venir de afuera hacia ti. Crees que estás separado de lo que te pasa, que es
casualidad y coincidencias que te encuentres con personas conflictivas en tu vida. Entonces, como vienes desde tu vida pasada con esa creencia, naces y desde que naces vuelves a ver al mundo que aparenta venir hacia ti, ¿ok? Y separado de ti. Y al revés, lo que hemos aprendido en este curso es que el mundo viene como resultado de tu propia proyección, de tu propio karma, que te hace percibirlo de esa manera. Entonces, ese primer hábito de creer que estás separado de las experiencias, de las personas y de lo que te sucede todos los días en tu vida, hace que entonces generes el hábito de querer cambiar las situaciones, de creer que lo malo en las personas está en ellas y que todo lo que te genera dolor también está separado de ti. Eso va a generar que tengas conflicto con las personas, con la vida misma. O sea, estamos constantemente en guerra porque no queremos sufrir. Básicamente estamos tratando de protegernos del dolor. Y eso hace en realidad que generemos más dolor, creer que estoy separado y no tiene nada que ver conmigo lo que me está sucediendo. Recuerda que el karma, también una de las leyes del karma es que crecen. Por una pequeña acción, por una pequeña frase que dijiste y que lastimó a alguien más, puede que tengas algunos meses de conflicto con alguien en tu trabajo, con alguien en tu casa, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a entender las leyes del karma y de la vacuidad, de ahí es que generas ese poder para empezar a erradicar el hábito de estar enojado o insatisfecho con la vida y con lo que te pasa, porque puedes empezar a atacar el hábito, puedes empezar a revertirlo lentamente. Un hábito comienza con una pequeña primera acción, ¿correcto? Piensa si alguna vez has tenido un hábito en tu vida, ya sea levantarte temprano, algún hábito como correr, un hábito saludable, un hábito de, no sé, de aprender a cocinar y ahora cocinas hasta con los ojos cerrados, no sé, pero todos nuestros hábitos que fuimos aprendiendo en el camino y que empezamos como a poder eh, como mantenerlo, ¿no? Mantener el hábito y crecerlo y sostenerlo por tiempo, empezó con una pequeña primera acción. Y de esa pequeña primera acción puedes obtener, puedes darle el poder a esa primera acción o quitársela o no alimentar esa primera acción. O sea, el hábito se alimenta, se sostiene, se nutre o no. Entonces, aquellas cosas, por ejemplo, digo, lo pienso en mí, ¿no? Como que si quiero empezar a hacer ejercicio, pero no le pongo las suficientemente ganas, no voy a hacer ejercicio. O sea, el hábito lo tenemos que ir construyendo con energía. Entonces, lo que le quita al hábito de estarte molestando y de estar en conflicto con las personas, lo que le quita el poder, lo que deja de alimentar a ese hábito de que existe en tu vida, es entender karma y vacuidad, que tu mundo es el reflejo de tus propias acciones. Entonces la causa de tu sufrimiento se puede eliminar simple y sencillamente con tus propias acciones. No tienes que esperar a que los demás cambien, no tienes que esperar a que el mundo cambie, a que los políticos cambien, a que nada cambie. Tú empiezas a cambiar tus propias acciones y vas a percibir y experimentar el mundo que tú mismo estás construyendo. Es súper interesante. Lo que desactiva el hábito de estar enojado y estar en conflicto con las personas es entender que el mundo es el resultado de tus propias acciones. Aquello que ves en la otra persona que te parece negativo es algo que tú tienes que ver
en tu propia persona, en tu propio corazón, en tu propia mente. Y empezar a, ¿se acuerdan que hablábamos de esta congruencia, de lo que yo espero de las personas, pero lo que realmente yo doy a las demás, a los demás? Entonces, imagínate un ambiente de trabajo o un hogar con conflictos, ¿ok? Con peleas constantemente. ¿Cuál sería la causa de percibir esto en tu mundo, de acuerdo al karma? Compárteme en el chat. Si estamos hablando de que tus acciones florecen de manera similar, ¿qué sería? ¿Cuál es la causa de que vivamos en conflicto con las personas en mi vida? Entendemos que, ¿cuál es la vacuidad? Que el mundo es un reflejo de mis acciones. ¿Y cuál es el karma? ¿Qué es lo que hago yo, ya sea con mis pensamientos, con mis acciones o con mis palabras para tener conflictos en mi vida? Acuérdate, tiene que ser algo similar. ¿Se acuerdan el ejemplo de los dos esposos en la cocina? Que llego de trabajar en la noche y espero que mi esposo me dé un abrazo, pero me empieza a gritar y lo conectábamos con que la semana pasada yo le había gritado a mis hijos y les había dicho que les grité y que eran unos tontos, y una semana después llego a la cocina y me encuentro con que mi esposo me grita, porque yo tengo que siempre conectar con que lo que me está pasando, aunque es real, o sea, real porque lo experimentas, no estamos diciendo que no es real, lo que estamos diciendo es que solo existe y puede existir como resultado de que tú le gritaste a alguien más la semana pasada. Gracias, Adriana. ¿Vives en conflicto en casa? ¿Mis acciones pasadas o de mis vidas pasadas? Claro, o sea, vivimos en conflicto en el sentido de que mantenemos la creencia de que lo que veo no tiene nada que ver conmigo, entonces me peleo porque quiero que las cosas sean como yo quiera, quiero que no quiero sufrir, no quiero que hagas esto que no me gusta, o quiero que hagas esto que me gusta, ¿ok? Entonces esta constante batalla con, con que queremos algo que no damos, que no hemos dado en el pasado. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que seguimos peleando, seguimos peleándonos con la pantalla de cine, ¿no? Existe este ejemplo también de que creemos que si me cambio de casa, si me cambio de trabajo, si me cambio de pareja, mis conflictos se van a resolver, todo se va a resolver. Pero que esto en realidad es como que si estuvieras viendo una película en el cine y a la mitad de la película se empieza a poner un poquito violenta, no te gusta, te empiezas a incomodar y dices, no, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de sala de cine. Y te vas a otra sala de cine y la película empieza muy bien y todo está perfecto. Y a la mitad de la película otra vez empieza a haber conflicto y otra vez no te gusta y decides cambiarte de sala. Y eso es a veces lo que hacemos en nuestra vida. No es que, no, ya estoy incómodo en este trabajo, entonces me cambio de trabajo o cambio de pareja. Pero tenemos que entender que nuestro karma, o sea, está proyectando nuestra vida, estamos proyectando en los demás lo que nosotros somos. Entonces no importa que te estés cambiando de trabajo, de pareja, de país, te vas a traer contigo tu karma, ¿ok? Es súper interesante, les cuento, yo me mudé a Argentina hace 3 meses y parte de como de las ventajas de vivir en Argentina es que el dólar, porque mi esposo gana en dólares, nos iba a rendir más aquí y más que en México. Y cuando llegamos aquí, o sea, casi que fue inmediatamente cuando llegamos, el gobierno del nuevo presidente en Argentina hizo pues su trabajo, hizo de las suyas, hizo que el dólar se desvalorizara y ahora están los precios casi igual que en México. O sea, mi situación financiera al final no cambió. No cambió, casi que les digo que nada. Es, o sea, yo
me río y nos reímos juntos porque, o sea, dijimos, esta es una comprobación de cómo el karma te sigue. O sea, no es como que, ay, me voy a Argentina y ya voy a disfrutar de otra economía. No. O sea, tú vas a proyectar a donde quiera que vayas, pues básicamente el karma, ¿no? Y crees que te vas a escapar, te escapas de los problemas, me cambio de pareja, me cambio de país. Y esto va a seguir sucediendo si no erradicamos la causa raíz del problema. No, no te cambies de sala de cine, no trates de cambiar la película si no vas al director que está escribiendo la película, que la está dirigiendo, que ese eres tú. Y de acuerdo a tus propias acciones, vas a modificar la película o no, o vas a seguir experimentando lo mismo con otras personas. ¿Ok? No vale la pena ni un minuto de tu tiempo estar enojado. ¿Ok? Siempre, y esto es real, tienes la opción de enfocarte en lo negativo o en lo positivo de una persona. ¿Ok? Como sabes, o sea, todos tenemos una lista de cosas positivas, tú, las demás personas y también algunas cosas que pues hay que mejorar, ¿no? ¿Qué tiene la persona con la que tienes en conflicto? O sea, normalmente cuando estás en conflicto con alguien es porque estás agarrándote de una o tal vez dos, ponle que tres, ¿no? Tres cosas negativas que le ves a la persona. Y como tu aflicción mental, tu ira, te genera tanto sufrimiento, pesa tanto que las aflicciones mentales, como la ira, simplemente nos ciegan, nos deslumbran y ponen primero enfocarte en lo negativo que en lo positivo de la persona. ¿Saben? Y normalmente, no sé, cuando alguien tiene algo bueno, que todos lo tenemos, incluso esa persona con la que estás enojado, te enoja seguido, todos tenemos algo bueno. Y no debemos simplemente dar por sentado esas cosas buenas de las personas como decir, no, bueno, pero es que todos tenemos que ser, no sé, así, respetuosos, o es lo normal es ser buenas personas. No, hay gente que no tiene tantas características positivas, sin embargo, la persona tal vez con la que tienes en conflicto, sí, y tenemos que valorar lo positivo, tenemos que enfocarnos, como muestra en esta foto, como investigar con con mucho detalle cuáles son las cosas positivas que sí tiene la persona, o sea, para balancear, ¿ok? Tenemos que enseñarnos a balancear. Porque si solo te vas a enfocar en lo negativo, pues la balanza se va a ir para allá y va a ser muy difícil que encuentres resoluciones, que encuentres amor y compasión por esa persona, ¿no? Pero ¿qué pasa si balanceo y digo, bueno, carece, ¿no? De tener, no sé, buena comunicación o ser amable con sus palabras, pero es generosa con esto me entrega el trabajo a tiempo, es responsable con aquello. ¿Me explico? O sea, trata de no solo sopesar lo negativo, porque entonces no vas a tener de dónde poder agarrarte y también es un poco injusto, ¿no? Como solo enfocarte en eso. O sea, tenemos la labor como guerreros espirituales de también poner la lupa en aquellos pequeños buenos detalles y buenas cosas que tienen los demás, porque también lo bueno es un reflejo de tu buen karma, o sea, de ti mismo, de tus acciones, de tu bondad, de tu generosidad que ves en otros y que también te están reflejando. Si no, no, no podrían estar ahí. Sin embargo, tienen cosas positivas, ¿ok? Entonces, bueno, en el budismo también aprendemos que hay maneras que nos ayudan a frenarnos de tratar de erradicar la ira. ¿Qué quiere decir esto?
O sea, son actitudes que nos ayudan a frenarnos. Ojo, escuchen bien, esto es muy interesante. Cuando vas a entrar en conflicto con alguien, por ejemplo, algo que te va a detener a no entrar en ese conflicto es no manchar tu imagen que tiene de esa persona de ti mismo. ¿Ok? Parece que llega un punto donde nos permitimos o no nos da vergüenza como sacar nuestro lado negativo con los demás, ¿no? Es como que cuando le agarramos confianza a las personas, que normalmente son las personas con las que vivimos, como que la vergüenza no importa y ya mostramos como esa negatividad y a veces todos los días. Pero la vergüenza, el querer no manchar tu imagen ante las personas incluso con las que vives, te protegen de no estar sembrando dolor en tu vida y dolor obviamente en los demás. Te ayuda a no lastimar a otros. Es muy interesante y les muestro esta foto porque justamente ahorita tenemos de visita aquí en casa a mi suegra, ¿no? Ella vive en Buenos Aires, nosotros estamos ahora en Córdoba y vino de visita. Y me he dado cuenta estos días cómo el simple hecho de tenerla aquí en la casa me ha protegido, ¿no? O sea, me ha hecho no sembrar mal karma con mi pareja, me ha protegido de no entrar en conflicto y no discutir con él, obviamente para no traer esa energía a la casa y para pues que ella no se sienta mal o esté en un momento incómodo si yo empiezo a discutir con él. Y no saben, ha sido súper interesante porque desde hace como 3, 4 días que llegó, pues nuestra relación ha estado como súper estable, ¿no? Como todo está bien. Y pensé, ¿no? Y pensé en esto que había enseñado Geshe-la sobre proteger tu imagen por otras personas, ¿no? Hacia otras personas. Y dije, claro, yo estoy protegiendo la imagen, mi imagen y la imagen de mi pareja, porque está su mamá aquí. Pero pregúntate, ¿por qué necesito de alguien más que esté aquí para tratar de no entrar en conflicto con mi pareja? ¿No? Es como muy injusto. ¿Por qué me empiezo a tratar mejor si está alguien alrededor? ¿Por qué no puedo sostener esa paz, ese equilibrio, esa buena relación con mi pareja, aunque no esté nadie? ¿Por qué quiero cuidar la imagen que tiene mi suegra de mí o de nosotros? ¿Y por qué no quisiera cuidar la imagen de mi pareja, ¿no? Que yo soy su compañera de vida o que tú eres el compañero o la compañera de vida de alguien, la mamá o el papá de sus hijos, compañero de trabajo, no lo sé, o sea, ¿por qué a veces nos controlamos y a veces no? ¿Por qué me permito lastimar a los que me aman y que me aguantan todos los días, que son a los que más deberíamos cuidar? No necesitamos que nadie esté aquí para cuidarnos de no caer en conflictos. No sé si me explico esta idea. Es muy interesante, es para estarla pensando y Geshe-la la explicó muy bien. Tratar de cuidar nuestra imagen ante los demás a veces es una herramienta para que no tengamos conflictos con las demás personas. Si pudieras sostener eso con las personas en tu vida más cercanas, principalmente con las que te permites molestarte, entonces sería diferente. O sea, ¿por qué una persona es más importante que la otra? Cuando a veces hablamos de que las que nos cuidan más y con las que convivimos más en el día a día son con las que menos cuidamos nuestra imagen, ¿no? Ok. Entonces, bueno, tenemos una gran responsabilidad en todos nosotros también de ser un ejemplo para los demás. O sea, obviamente que si tienes hijos, empezar por ahí. Tus hijos van a aprender de tus acciones y no de lo que digas, ¿ok? Igual en el trabajo, si tú eres
parte de un grupo en el trabajo, la gente no va a mirar tanto lo que dices en las reuniones, en las juntas, sino en lo que haces. Entonces también como esta responsabilidad de que tú estás influyendo en las demás personas con tu actitud y estás siendo un ejemplo, es, hay que notarlo porque de eso va a depender mucho de otras personas, por ejemplo, de tus hijos. Tus hijos, tú puedes decirles, pueden verte criticando a los demás todo el tiempo y tus hijos, ¿qué van a aprender? Pues que hay que criticar, que hay que enfocarnos en lo negativo de los demás. En vez de que si eres una persona que enfrente de tu hijo, enfrente de otra gente, estás siempre hablando de lo bueno de otros, entonces eso marca, eso se enseña, con el ejemplo se enseña. Tengo una tía de mi esposo que vive aquí al lado de nuestra casa y es una señora mayor, tiene, ay no, literal como 87 años, pero bueno, habla perfecto, o sea, su mente trabaja perfecta. Y me acuerdo que le empecé a preguntar la historia de algo, ¿no? Como de la familia. Y empieza a contar y me acuerdo que como que dijo, no, o sea, no, o sea, por ningún motivo se le escapó, en ningún momento criticar a nadie dentro de la conversación. O sea, yo estaba como, y ella misma yo la veía como, sí, no, pero no vale la pena hablar de eso. Y hablemos de lo bueno que tiene esta persona. Y a mí me marcó muchísimo verla, cómo cuidaba sus palabras y cómo cuidaba no generar división en los demás. Y me marcó. Entonces tú puedes también ser una persona que marque con tu ejemplo de decir, sí, o sea, tú eres un ejemplo para alguien más, ¿ok? Eso es como el punto más importante. Tú eres un ejemplo y estás enseñando con tus acciones. Y esta es otra herramienta que tienes que agregar para poder empezar a controlarte y a generar el hábito contrario a lo que estás como sembrando que es negativo. Tú estás afectando a los demás de manera positiva o negativa con tu ejemplo. La gente te está mirando. La gente queda marcada por tus buenas acciones o por tus malas acciones. Dice Adriana, las palabras enseñan, el ejemplo arrasa, o sea, es mucho más fuerte. Claro, porque alguien puede decir misa, ¿no? Alguien puede decir, no, sí, es que hay que enfocarnos en lo bueno de las personas y a la hora de la hora, a la vez que está criticando y apuntando a todo lo malo y negativo de los demás. O simplemente yo le puedo decir a mi hijo, no, hijo, hay que siempre ser respetuosos con las demás personas y me ve que estoy maltratando a su papá todo el tiempo. ¿Qué explica la montaña rusa? Explica mucho sobre karma y vacuidad porque normalmente cuando empezamos una relación con alguien, ya sea de amistad, ya sea amorosa, ya sea de trabajo, como que si se fijan, todo empieza bien, todo está como bien, ¿no? Curiosamente. Y ay, me cae muy bien esta persona y la acabo de conocer y empiezas a salir o empiezas a trabajar con ella y todo empieza bien, 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 ¿no? Y entonces, imagínatelo como en la montaña rusa, como que vas hacia arriba y todo está tranquilo y está perfecto y llegas a un momento donde todo está genial, ya voy a hacer un proyecto con esta persona juntos o ya nos vamos a casar y de repente, ¡fum! ¿No? Hasta abajo. ¿Qué pasa con la montaña rusa? Se cae todo, no, ya me di cuenta que no sé qué, y hace estas cosas raras, o no sé, ¿no? Cada quien su ejemplo, incluso con una relación, no, ya no me empezó a gustar tanto, no me gusta la forma en que come, en que no, casi no, no sé, no me gusta cómo se viste, o sea, es como que, ¿qué pasó? ¿Por qué la montaña rusa se fue en picada hacia abajo? Si al principio todo estaba muy bien, ¿qué pasó? ¿Quién me quiere compartir en el chat qué pasa con estas montañas rusas que empiezan muy bien y después
hacia abajo y luego tal vez retoma, ¿no? Vuelve a subir y vuelve a mejorar la relación y otra vez se vuelve a caer la relación, se vuelve a fracturar, se vuelve a dañar. Karma, dice Ale, los hábitos. Dejamos de sembrar semillas. Muy bien, excelente. Exactamente, las tres son perfectas. Nuestros hábitos, que son karma, que están sembrando karma, hace que entonces volvamos a percibir, a reflejar aquello malo que estamos sembrando. Dice Luzma, como lo mencionaste, el enfoque primero en lo positivo y después en lo negativo. Adriana, poco a poco sube, pero se va llenando al conocerlos y se acaba la dopamina del sueño. Sí. Básicamente, claro, porque Ale dice, hay un descontrol del karma, ¿no? ¿Por qué se me descontrola el karma? Porque al principio todo está bien, porque todos estamos sembrando constantemente buen karma, karma positivo, pero al mismo tiempo karma negativo, ¿no? Entonces, esta balanza, pues empieza a jugarnos estas montañas rusas en nuestra vida y en nuestras relaciones. Y como los hábitos negativos de caer en conflicto con los demás para obtener lo que queremos a costa de lastimar a otros por no entender que lo que vemos es un resultado de nuestras acciones, o sea, vemos las cosas con ignorancia, vemos lo que nos sucede separado de nosotros, entonces esas malos karmas siempre van a empezar a jugar, ¿no? A como vencer al buen karma, porque el karma, acuérdate que crece, entonces crece lo positivo, crece lo negativo, pero si normalmente tu montaña rusa está decayendo, está mal, es porque tienes que empezar a analizar cuáles son tus hábitos, ¿no? Lo que hablábamos, el karma florece como hábito. Si tienes el hábito de estar molesto, ojo, porque a veces ya te está floreciendo como hábito el karma y cualquier cosa te molesta. O sea, ya está como en tu mente estar molestándote por todo, por molestándote por cosas que a lo mejor antes no te molestaban. ¿No les pasa que a veces tienes menos paciencia y la misma cosa que hizo tu pareja la semana pasada y no te molestó, esta semana sí te molesta y estás muy molesto? Dice Luzma, trabajar la semilla en nosotros en vez de enfocarnos en el problema de una semilla pasada. Claro, más allá de flagelarnos, ¿no? Como, ay, soy malo, que sembré. No, 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 es como decir, ok, ¿qué tengo que sembrar? Lo contrario 100% a lo que me estoy experimentando ahorita, porque lo que estás experimentando, lo que te hace sentir ese conflicto es como hiciste sentir a otra persona. ¿Ok? Entonces, claramente, y vamos a hablar un poco aquí de la compasión, cuando una persona que conoces está lastimándote a ti o a otros constantemente, ¿no? Cuando hablamos de cosas graves, de cosas constantes, no solo que, no sé, se molesta porque no lavaste los platos, ¿no? Anoche, sino que ves a una persona que está constantemente lastimando a otros, una herramienta obviamente que hay que usar, y dirá el maestro Shantideva, es la compasión, porque debemos entender que la persona que es así en realidad está sufriendo más de lo que a veces hace sufrir a los demás. Y esta es la foto, ¿no? A veces mostramos o muestran una cara como que todo está bien, pero en realidad está sufriendo esa persona por su propia historia de vida, por su propio karma. ¿Y qué hace? Lastimar a otros. Pero si te pones en un momento en sus zapatos y entiendes que esa persona no tiene
herramientas, ni la capacidad emocional, ni la capacidad espiritual, ni ningún tipo de fuerza para hacer las cosas de mejor manera, entonces tienes que pensar y entender que esa persona está sufriendo, ¿no? Y obviamente no tomártelo como tan a la tremenda, o sea, hay un momento donde tienes que tener esa capacidad de decir, o sea, si esa persona hace sufrir de esta manera a otros es porque está sufriendo también ella. También los demás tienen su propio karma y las demás personas están proyectando su propia realidad. Y la persona que está constantemente enojada y lastimando a otros es porque la está pasando muy mal en su propia película y ve todo de color gris y de color negro. Entonces me tengo que proteger del dolor. ¿Y cómo me protejo? Lastimo, te insulto, te alejo, te pateo, ¿no? Entonces ellos creen, o a veces somos nosotros esas personas, nosotros creemos que vamos a protegernos del dolor al defendernos y en realidad lo que estamos haciendo es volver a sembrar dolor, nos estamos lastimando a nosotros y lastimamos a la otra persona. ¿Okay? Entonces volvemos con estos pequeños ciclos de sufrimiento, ciclos de enojo, de ira, de conflicto, donde después ya no podemos salir por hábitos, ¿ok? Por no entender cómo funciona la realidad, dice el budismo, por creer que las cosas están separadas de ti. No, pero es que yo no soy tan malo, no, pero el karma crece, ¿no? O ya entra qué sembramos en nuestra vida anterior. Está súper interesante porque tenemos un maestro en Nueva York. Digo, tenemos porque hay muchos yogis que tienen a su maestro que se llama Dharma Mitra y está en Nueva York, gran maestro de yoga y su esposa, o sea, justamente de verdad es como todo lo opuesto a Dharma Mitra, que es un amor, es un encanto, ella como que está así, como que la ves poniendo orden a las cosas y como enojada y como interrumpiendo las clases. Y, y era muy lindo porque Dharma Mitra como que cuando se iba ella decía, sí, sí, pero con una gran sonrisa decía, sí, sí, ya estoy eliminando mi último karma casi en esta vida, o sea, al no responderle, o sea, él no hacía nada, o sea, la veía, la dejaba hacer su show, su teatro y él sonreía y la dejaba pasar, ¿no? Que es esta técnica del budismo de no reaccionar, porque si reaccionas, número uno es por manera ignorante de no entender las cosas y número dos, pues vuelves a recrear, ¿no? Entonces él estaba como muy contento y muy orgulloso de que este es mi último karma que me queda en esta vida para purificar. Entonces, si pudiéramos tener esa capacidad, ese entendimiento de que estamos viendo esos karmas pasados, pero que si no reaccionamos ante ellos, entonces los vamos a eliminar, pues sería increíble. Obviamente es difícil, obviamente depende de muchos factores, incluso cómo te sientas física, emocionalmente en este día, ¿no? Pero no es tanto a veces cómo te sientas, sino cómo reaccionas cuando la estás pasando mal. Y justo también Dharma Mitra decía, aunque estés sufriendo, por ejemplo, físicamente, tienes dolor de cabeza, estás menos paciente, él decía, stay supreme, como mantente contento, o sea, no dejes que ese dolor traspase y lastime a otros, o sea, como protege a los demás de tu dolor, no intentes como incluirlos en tu dolor, protégelos, mantente tranquilo, mantente supremo, mantente bien. Entonces, a veces nos sentimos mal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ok, no sé, puedes incluso hablar con las personas, el día de hoy no estoy teniendo un buen día, ¿sabes qué? Me está doliendo la cabeza, ¿saben qué? Ahorita no puedo entregarte esto que me estás pidiendo en el trabajo, pero mañana lo vas a tener a primera hora, o sea, poder nosotros también
tener esa capacidad de alejarnos o de mantener una buena comunicación con las demás personas para que no crean que es contra ellos y también para protegerlos y protegerte de sembrar estos karmas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la foto, generar compasión por las demás personas y entender que pues todos estamos sufriendo y muchas veces tanto que no se pueden controlar, ¿no? Que traspasa su dolor hacia afuera. Siguiente foto, el vaso de agua. Y tiene que ver con el video que les enseñé de Geshe-la que dice, si estás en medio de un conflicto, tienes que hacer algo para detenerlo, o sea, no dejes que crezca, no pierdas tu tiempo discutiendo, no pierdas tu tiempo tratando de como de afirmar o de probar que lo que tú dices está bien, que lo que tú dices está correcto. Hay una frase como del maestro Nagarjuna, que era un gran filósofo en el budismo, que decía, eso es interesante. O sea, piensa que cuando estás teniendo un conflicto con alguien y la otra persona te está dando un punto de vista que la verdad para ti es como muy alejado a la realidad que tú estás percibiendo, puedes decirle, interesante, o sea, no tienes por qué pasarte media hora comprobando porque tú tienes la razón, porque tu punto de vista es el correcto, porque las cosas, si se hacen como tú las dices, va a ser lo mejor. No, o sea, mantente también como curioso y decir, interesante. Ok, puede que funcione o puede que tengas razón, no lo sé. O sea, está bien, ¿no? Como déjalo pasar, no pierdas tu tiempo y haz lo que tengas que hacer para detener el conflicto rápido. Él decía, obviamente, que si estás dentro de una discusión fuerte, que dejes caer un vaso de agua y en ese momento el conflicto se va a detener, vas a tener que limpiar el vaso, se va a hacer un desastre y bueno, eso va a ayudar a que se detenga. Tenemos que empezar a crear el hábito contrario. Por ejemplo, estas 2 semanas que ha estado, no es, perdón, estos 4 días que ha estado aquí, la mamá de mi pareja me ha ayudado a empezar a sembrar otro karma, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa si también protejo mi imagen con mi pareja? ¿Qué pasa si soy más paciente? O sea, ¿qué pasa, no? O sea, como que me dio esa apertura de decir, no, no siempre tiene que ser nuestra vida diaria como aparenta ser. No necesariamente tiene que ser así. Nosotros que estamos en este camino espiritual, en este camino simplemente obviamente de desarrollo personal para ser nuestra mejor versión, hay un consejo muy importante que es que si ya estás en este camino y realmente quieres conocer y saber cuál es tu peor aflicción mental o tu peor hábito que está afectando tus relaciones, que está lastimando a los demás, cuando tengas la fuerza de poderle preguntar a alguien de confianza, oye, ¿me podrías decir cuál es la aflicción mental que tengo que trabajar? Porque si esa es la peor aflicción mental que tienes y si la empiezas a trabajar, tu vida va a cambiar significativamente, porque esa aflicción está afectando todas las áreas de tu vida. ¿Sabes? Y a veces decimos como que ignoramos lo que nuestra pareja nos dice o ignoramos lo que nuestros hijos nos dicen porque, ay, no, así como que está esa frase que dicen que nadie es, ¿qué? Nadie es como en su casa, ¿cómo se dice? Un predicador o no sé qué, en tu pueblo no eres predicador o algo así, como que no te toman en serio en tu familia, ¿no? Y tú tampoco, a veces pasa que tú tampoco tomas en serio lo que te dice la gente en tu familia. A veces yo creo que es porque es difícil de escucharlo, pero cuando realmente estés preparado, ahí está, nadie es profeta en su casa, pero
las personas que más te conocen y que más saben cuál es la aflicción mental que está dañando tu vida, es la gente con la que vives. O sea, haces decir, no, ¿tú qué vas a saber? Y tú que no sé qué. Y te están viendo 24 horas al día, te conocen desde hace años. Si quieres realmente saber qué es en lo que tienes que trabajar, pregúntale a la gente con la que vives. Si estás preparado y preparada para escucharlo, ¿ok? Porque hay que tener esa fuerza de decir, ok, estoy listo. Si no, no vayas a entrar en conflicto y otra vez empiecen a pelear, ¿ok? Así que bueno, con esto terminamos este curso de IRA y la verdad que ha sido un placer, espero que les haya servido muchísimo. Como saben, este curso no se cobra y nunca se cobrará el Dharma. Estas enseñanzas no tienen costo. Sin embargo, aquellas personas que quieran colaborar con la preservación de estas enseñanzas, les dejo el link para que hagas una donación mensual en Club de Oro all.org, que es la organización que preserva, traduce y comparte estas enseñanzas. Así que ahí lo puedes hacer si quieres como una aportación, como agradecimiento o incluso unirte a la familia de donadores mensuales con una pequeña aportación. Muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón, que nos permitas seguir preservando textos de esta sabiduría. Y quiero también invitarlos a todos a, como el último anuncio de venta, al evento que vamos a tener en Ciudad de México del 26 al 28 de julio con el maestro Geshe Michael Roach, que es el que todo lo que enseñó Shantideva y Nagarjuna y el Buda, lo he aprendido de él. Va a venir a Ciudad de México a dar una enseñanza maravillosa que es un ángel debate con el diablo, nos va a explicar de manera filosófica, graciosa y maravilloso cómo todos en nuestra mente tenemos esta batalla entre el bien y el mal, ¿no? ¿Y cuál sería el bien? La sabiduría, ¿no? De entender de dónde vienen las cosas, y el mal es el que te dice, no, ¿no? Tienes que probar que el otro está incorrecto, tienes que competir para alcanzar tus metas, tienes que no pagar impuestos para tener abundancia, ¿no? Y el ángel, representado por esta sabiduría del Tíbet, va a venir a debatirle al diablo de por qué está mal tomar todas las acciones que creemos que nos van a funcionar y que al final no nos funcionan, o a veces sí, a veces no, o simplemente nos generan más sufrimiento y más ignorancia. Entonces, bueno, Geshe Michael va a estar ahí en Ciudad de México. Nos fuimos esta vez a Ciudad de México porque queremos llegar a más personas en el Hotel Barceló. Y bueno, chequen la página web www.angelversusdiablo.com. Ahorita hay precios de preventa, hay opciones a plazos, todo lo que necesiten para también ir a conocer de su viva voz con este maestro extraordinario que viene a compartirnos esta gran enseñanza. Y les voy a compartir un videito, ahora sí ya para terminar, de personas que han asistido a eventos con Geshe-la. Justamente estos testimonios son del año pasado. En este retiro he crecido más que en 30 años que tengo de vida, porque nos enseñan temas fundamentales que nunca nadie nos ha dicho y que los podemos aplicar a nuestra vida diaria. He llorado todos los días, pero para bien. Creo que a veces necesitamos estos momentos para encontrarnos, y si algo te da este retiro es que te encuentras y encuentras a las otras personas en ti. Pero este conocimiento es tan profundo, es tan lógico. Ha sido de verdad un cambio de vida muy impresionante, de que venir aquí y experimentar toda esta nueva filosofía. Lo que él me enseñó fue que es
una manera de vivir y te hacen transformarte a ti a través de los demás. Cómo poder lograr tener armonía en mi familia y convertirme en la mejor versión de ser madre, de ser amiga, de ser hija, de ser esposa. Muchísimas gracias a ACI por traernos a este gran maestro que está en nuestras vidas y que tenemos la oportunidad de poder tener las enseñanzas de su viva voz. No me quiero ir, la experiencia es fantástica y se llega al alma. Recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de poder venir a un retiro como este y de tener contacto con estas enseñanzas ancestrales, que no se lo piense y que venga con nosotros. Pues ahí está, con eso cerramos la sesión de hoy. Ojalá que se animen, que vengan. Hicimos todo lo posible para hacerlo súper accesible para todos. Gracias y bueno, ya más adelante les informaré en el chat si comenzamos otro curso con otro tema. Me gusta que tomemos temas de la vida diaria y cómo solucionarnos con esta sabiduría del Tíbet. Así que vamos a tomarnos un descanso y después les aviso cuando empiece el siguiente. Gracias a todos.